¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. Estamos en un nuevo fin de político. Por allá, un repotenciado, Daniel Lara Farías, con esa chaqueta de los Trailblazers, que yo no sé si son los Blazers. En una época eran los Trailblazers y en otra época eran los Blazers de Portland, ¿no? Ese es Portland, en la NBA, la NBA. Y por acá lo que va quedando de Neomar Hernández. ¿Cómo estás, Daniel? Saludos, gusto en verte nuevamente. Gracias, el gusto es mío. Bienvenido de nuevo a tu espacio y bienvenido yo. Y bienvenido tú y bienvenido todos los que fin de semana tras fin de semana nos ven. Me acordé mucho de ti esta semana porque así como tú dijiste una vez que Andrés Manuel López Obrador era un Chávez con esteroides, y no es mentira. O sea, fíjate por dónde va López Obrador. López Obrador ya va al nivel de que tiene médicos cubanos. Tú no sé si te enteraste de eso. Ya lleva 3 tandas de médicos. Tú hiciste programas sobre eso incluso. Y asesores educativos Chavista. venezolanos. Chavista, papá vaina. Tiene de asesor, para los que no saben, a un venezolano que fue director de la biblioteca, creo, nacional aquí en Caracas. Es el que está redactando los nuevos libros del programa educativo mexicano. Exactamente, pero así como López Obrador, alias AMLO, se ha metido en esa especie de papel de Chávez con esteroides, yo creo que hay uno que si hay un Chávez con esteroides, podríamos hablar de un Chávez en piedra o crack, que es Petro. Petro es un tipo que no está perdiendo el tiempo, Daniel. Si algo se le tiene que reconocer a Gustavo Petro en Colombia es que no ha perdido el tiempo para asentar la agenda que asomó cuando era candidato. O sea, López Obrador por un lado y Petro por el otro, mentirosos no han sido. O sea, han hecho todo lo que ellos amenazaron que iban a hacer. Por cierto, cosas que las sociedades donde ellos hacen vida política votaron, lamentablemente en las elecciones, los pusieron en la presidencia de cada uno de sus países. Y en el caso de Petro, decía yo que te recordaba mucho, porque Petro, que se ha montado para empezar, por ejemplo, en un discurso mundial, ni siquiera regional o nacional, del tema de la despenalización de la droga y específicamente del asunto de la hoja de coca, que entiendo viene una reunión de la ONU en marzo, creo que Colombia y Bolivia, porque no podía ser de otro modo, Bolivia tiene que estar metida en esto,
van a pedir que la hoja de coca, Daniel, la despenalicen mundialmente, o sea, que la saquen de la lista de sustancias peligrosas, porque eso y que tiene unos usos ancestrales. Coño, el yopo también, ¿no? El yopo también tiene usos ancestrales, pero es una droga, pues. Entonces, fíjate, pero en el lado de Petro, específicamente, saltando Bolivia, el tema de la droga, te vas a conseguir que el tipo además está imitando casi todo lo que hacía Chávez. Por ejemplo, Chávez llegaba de repente a un pueblo y se le ocurría, él veía el horizonte, ¿no? Y él decía, coño, ¿y por qué aquel poblado que está allá, por qué los carros son de este color? Si no debería ser, o sea, no debería ser amarillo, deberían ser rojos todos, porque esto es rojo, a mí me gusta el rojo. Agache yo lo remojo. ¿Por qué no ponemos todos los carros rojos y los democratizamos? Y la palabra clave es democratizar. Petro ha utilizado la palabra democratizar esta semana, Daniel, por el tema de la electricidad. El tipo intervino las tarifas eléctricas, va a fijar los precios y ahora también ha dicho que a él no le cuadra mucho eso de que la energía la estén prestando empresas privadas, que hay que democratizar eso. ¿Qué es democratizar? Ponerle la mano a la electricidad. ¿Qué es democratizar el agua? Ponerle la mano a la prestación del agua. Y yo digo, coño, si los colombianos no ven el ejemplo que ha sido Venezuela y la democratización, por ejemplo, de lo que fue Lácteos Los Andes, de lo que fue Agroisleña, de lo que fue toda esa cantidad de cosas que hacía Chávez acá, yo creo que no lo van a ver en ninguna parte. Pero como dice el dicho, Daniel Lara, nadie es profeta en su tierra y, ¿cómo es? Nadie escarmienta en cuerpo ajeno. Entonces, yo creo que a los colombianos se le viene su buena temporada de democratizaciones, es decir, de expropiaciones, y nosotros nos quedará a ver la repetición de la película, así como los cubanos vieron la repetición de la película con nosotros, ¿no? Bueno, fíjate tú lo siguiente, Neomar. Hay una serie de situaciones que quizás sea interesante verlas, porque nos permite, cuando hacemos la revisión del pasado, entenderla. En Venezuela teníamos una separación importante entre la generación eléctrica, la distribución eléctrica e inclusive la facturación. La generación eléctrica era mixta. La gran generadora de electricidad era la hidroeléctrica del Guri y eso estaba en manos del Estado. Y el Estado vendía los kilovatios a las empresas que algunas eran privadas y otras eran públicas o semipúblicas. Tiene Cadafe, la electricidad de Caracas, que era privada, y otras más. Pero además de esto, había otra situación de importancia, que había empresas privadas que tenían generadoras, como la planta de Tacoa. O sea, había allí la electricidad de Caracas y otras empresas. Yo recuerdo, Neymar, en los años 90, cuando la electricidad de Caracas iba a aumentar las tarifas y que había una preocupación porque, oye, el aumento de las tarifas y tal, que se puso de moda aquella frase que nos decían a todos los niños cuando dejábamos las luces prendidas. Niño, apague las luces, que yo no soy Zuluaga. Yo no trabajo en electricidad de Caracas. Mi papá decía, bueno, apaga esas luces, ¿tú crees que yo jugué metras con Zuluaga? Son clásicos. Esa era una de las expresiones. La electricidad de Caracas sacó, Neomar, una publicidad para convencer a la gente de la necesidad del aumento de la tarifa para la manutención era una campaña grandísima donde explicaban qué se hacía con cada bolívar, qué porcentaje de cada bolívar iba a la inversión, al pago de salario, al pago de cosas, las ganancias, etc. Y en una de esas campañas que hicieron, recuerdo muy bien que hicieron un sondeo en las calles de Colombia que estaba en aquel momento sufriendo el tema de los apagones debido a la desinversión. Y debido además a todos los ataques de la guerrilla en contra de las instalaciones eléctricas. Entonces me preguntaban a la gente, mire, ¿qué piensa usted? No, terrible, no, aquí hay apagones tantas horas al día, aquí se va la luz todos los días, aquí no sé qué está. Y eso lo pusieron en televisión. O sea, para que no vivamos esto, necesitamos aumentar las tarifas y la inversión. Yo recuerdo esa propaganda en particular, porque fue masiva. Y además recuerdo la chanza que hizo el semanario El Camaleón, de Graterolacho, donde decía, Graterolacho en su cuestión decía, seguramente en Colombia, cuando van a aumentar la tarifa del agua, hacer una propaganda preguntándole a los caraqueños cuántos días pasan a la semana sin agua. Como están haciendo la electricidad de Caracas con nosotros. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? La memoria es frágil.
O sea, hay gente que de verdad o no quiere recordar o prefiere pensar. Y tú dices una cosa que yo complementaría. Tú dices que los colombianos, que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero es que ni siquiera es cabeza ajena, porque qué cantidad de colombianos son también venezolanos. Esas son unas cifras que nunca se manejan de forma apropiada. La cantidad de venezolanos que son también colombianos y de colombianos que son también venezolanos, como lo quieran ver, de gente que nacida en Colombia tiene un familiar o un padre venezolano y asumieron la nacionalidad venezolana, o que migraron a Venezuela, se asentaron en Venezuela y obtuvieron la nacionalidad y sus hijos son venezolanos y algunos ya se devolvieron, la gran mayoría se devolvió o se asentaron en Colombia porque la situación ha cambiado. ¿Qué ocurre con todo eso? Ocurre que cuando decimos que nadie escarmienta en cabeza ajena, es que ni siquiera ese refrán nos cabe, porque simple y llanamente, amigo mío, hay una cantidad de gente que ya vivió esa situación en Venezuela, que vivieron las consecuencias del expropiese, que vivieron las consecuencias de así es que se gobierna, que vivieron las consecuencias del venderle a la gente de que lo mejor no era lo barato o lo de buena calidad, que lo mejor era lo gratis, que el Claro. Estado pague. No, que me lo den gratis, porque es que eso no puede ser. Y además de eso, la situación, no, eso es servicio público, eso no puede ser privado. Cuando en realidad lo que debería plantearse es, como es un servicio público, obligatoriamente tiene que ser eficiente. Porque lo gratis no existe. No existe nada gratis. No existe nada gratis. Alguien lo paga. Y cuando no aparece, cuando no te lo cobran a ti, es porque se lo están cobrando a alguien y ese alguien probablemente eres tú mismo, por otro lado, que no te estás dando cuenta. En tal sentido, yo lo que creo es que lo que está haciendo Petro no es otra cosa que la agitación de las viejas aspiraciones del ciudadano promedio hispanoamericano a que no le cobren impuestos, no porque sea liberal, no porque sea liberal, porque eso no tiene nada de liberalismo, ni son neohayekianos, no, que pague otro, yo no voy a pagar. Los ricos, yo no soy rico. No, ni siquiera eso, no, ¿para qué hay que pagar impuestos? Es que hay petróleo. Vamos a sacar eso del petróleo. Porque, ¿quién se queda con esos reales del petróleo? Sí, porque la gente cree que Entonces, esa es una mentalidad venezolana, es una mentalidad muy venezolana, pero tiene repercusiones en eso es otras partes del hispano, eso es continente. completamente hispano, completamente hispano. Completo. Eso es una cuestión que uno se da cuenta, güey, que acaso las leyes venezolanas de la propiedad de los suelos, subsuelos de minas e hidrocarburos, ¿viene de dónde? Viene De la metrópoli española. de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Y Ujú. que a su vez, y eso a su vez viene del derecho, me enseñó mi Lo, profesor, lo cual era creo, del Daniel, que derecho. se contrapone completamente a muchas sociedades europeas y anglosajonas, por ejemplo, Estados Unidos, el tema de que la primera pregunta que hace un ciudadano respecto de una política es ¿y cuánto voy a tener que poner yo para eso? Porque la Pero es gente que sabe que claro, todo pero es que cuesta. recuerdo mis clases del profesor Lugo de Historia del Derecho en la Escuela de Historia, me comentaba que que yo tuve que trabajar, hacer un trabajo sobre eso por la cuestión de las minas, que legislación venezolana en materia de posesión pública del Estado, de los suelos y subsuelos, viene sí de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, pero eso a su vez viene del derecho islámico del paso de los árabes por la península y particularmente por España, la presencia de ellos dejó eso allí. Y fíjate que la propiedad del petróleo en todos estos países árabes es del Estado. ¿Y qué son? Cualquier cosa menos democracias, pero millonarias. Y en cambio tú ves lo que ocurrió en Texas, que lo conozco muy bien por por esa maravillosa novela que escribió James Michener, Texas, donde narra el momento en el que Texas, en el que se va la fiebre del diamante y del oro y empieza la fiebre del petróleo, lo que eso significó y cómo se convirtieron granjeros, farmers que tenían una mata de limón, unas matas de limón ahí, se convirtieron en unos tipos que tenían una propiedad con 200,000 barriles de petróleo debajo y eso los convirtió en unos potentados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el chavismo, ¿okay?, que es muy parecido al COVID, muta y va y se convierte, ¿verdad?, en el virus que va a atacar y a utilizar las propias falencias del organismo, es decir, de la sociedad, para destruirla. Entonces el COVID ataca lo que llaman las comorbilidades, es decir,
Si la persona tiene enfermedades cardíacas, se las potencia. Si la persona tiene propensión a la diabetes, se la potencia. Si la persona tiene problemas de reumatismo, se lo potencia. Eso lo hace. Eso es Así cierto, el hace. chavismo es un exacerbador de debilidades. Claro, el chavismo aprovecha las debilidades de la sociedad. Por eso es que tú dices, no, pero es que Petro no es Chávez. No, por supuesto que no, porque Colombia no es Venezuela. Claro. Tiene otras comorbilidades en su sociedad. Tiene unos problemas de clasismo, tiene unos problemas distintos a los que tenemos en Venezuela, que también los tenemos. Tienen unos problemas de conexión, de unidad nacional que vienen desde hace muchísimo, bueno, desde que Colombia es Colombia, 5 países en uno. Tienen el problema de la vigilancia completa de un territorio sumamente extenso y difícil de unificar por vía terrestre. Tienen el problema de las diferencias entre la sociedad cundiboyacense y la sociedad costeña. Tienen toda esa serie de problemas que podrían ser conformar, hay países que tienen diferencias de ese tipo y eso más bien lo convierten en una bondad. Porque, ¿qué ocurre? Bueno, somos un país diverso y sobre esa diversidad nosotros hacemos y nos convertimos en una potencia, como el caso de Holanda, como el caso de Bélgica, como el caso de Alemania, como el caso de Austria, como el caso de los países nórdicos. Pero en el caso de Colombia, no, en el caso de Colombia es una rémora para el desarrollo de esa sociedad de una forma unificada. El chavismo entonces se aprovecha de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Venezuela? Bueno, el tema de que la gran mayoría de la gente sentía que las grandes fortunas provenían de grandes expolios cometidos a la sombra de negocios con el Estado. Es decir, que detrás de cada fortuna había un gran hecho de corrupción. Esa es la frase de Balzac, que abre el libro del Padrino. Detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen. Pero no necesariamente es así, porque hubo fortunas que se hicieron honestamente, pero el contexto era tan corrupto que todo el mundo entra bajo sospecha. Por eso es que cuando Chávez sale y dice ser rico es malo, eso consigue eco. No, es que eso no lo inventó él. Es que eso está en la mentalidad del venezolano, que se habrá robado. Y eso ha perdurado hasta el punto de que hoy, cuando tú ves a un millonario venezolano, tú sospechas, tú dices, ¿de dónde sacó este tipo de reales? Claro. Es lo que yo he hablado, Daniel, en otras oportunidades, lo he hecho a título individual y en otros espacios, sobre el dilema del éxito en Venezuela. De hecho, es un problema tener éxito en Venezuela porque tú estás sujeto a sospecha. Nos ha pasado a nosotros mismos, pero a mí, sobre todo por estar todavía asentado o afincado en Venezuela, que es que tú cuando comienzas a ser exitoso en una actividad y si esa actividad además conlleva a la ganancia de algún dinero, todas las observaciones del conjunto van a venir es a propósito de que tú estás metido en una vaina, porque esas son las observaciones. Y lamentablemente eso está imbricado ahorita muchísimo dentro de la sociedad venezolana. Mira, yo quiero despedir esta edición de Fin de Político, además haciendo un contraste entre lo que significa un personaje como Petro y López Obrador, que han avanzado, como decíamos, el Chávez con esteroides, el otro casi que es el Chávez en la piedra, o sea, el tipo está aceleradísimo o en éxtasis, no sé. En contraposición a liderazgos supuestamente de las derechas o de algo que se quiere autodefinir como derechas en América Latina, que resultan todo lo contrario, Daniel, que amenazan, que muestran el capote y a la hora de la chiquita, pues son, como decías tú, de ciertos personajes también en la política venezolana. Son como el Baigón, que marean pero no matan. El caso es que pienso, por ejemplo, en Iván Duque, pienso en Mauricio Macri, pienso en Sebastián Piñera. ¿Y por qué pienso en ellos? Por ejemplo, en el caso de Piñera, un tipo que, bueno, Piñera no, en el caso de Macri, fue lo primero que pensé. Un tipo que llegó a imponer control de cambio en Argentina, siendo un empresario supuestamente liberal, siendo un tipo venido del mundo de la empresa privada, la propiedad privada, las leyes, las libres leyes de mercado. O sea, un tipo que terminó imponiendo un control de cambio. En Piñera pasó algo parecido, pero de hecho, lo de Piñera se fue por otro lado, fue concederle impunidad a ciertos factores que causaron desestabilización desde la extrema izquierda a Chile. En Duque fue terminar su gobierno. ¿Y cuál fue la política de final de gobierno de Duque? Crear una política de subsidios generalizada. Eso lo criticaron muchísimo. Dijeron, coño, Duque se desdibujó. O sea, un hombre que era el representante del partido supuestamente más acabado de lo que era una medio derecha colombiana, que es el Centro Democrático, termina haciendo eso. Entonces, Daniel, la cosa es que mientras esa izquierda impone un programa que nunca miente, porque es un programa nocivo, tóxico, que acaba a los países, pero que lo que dicen lo hacen. Tienes una derecha que amenaza y que marea pero no mata.
sino que es todo lo contrario, se mimetiza. Es un gran problema, ¿no? Pero eso tiene que ver con lo que tú señalabas, con que el receptáculo de esas políticas, que son los pueblos de cada uno de estos países, tienen unas taras, tienen unas situaciones que hacen que esos políticos vayan hacia allá. Entonces es más fácil abordarlas de la izquierda o es más fácil atacar la tara desde la izquierda que atacarla o tener el guáramo de atacarla desde la derecha. Y por eso es que empiezan esas apuestas que si del centrismo, bueno, está pasando con Lazo, en Ecuador también, ese pobre hombre que está a punto de que se caiga, o sea, a Lazo lo soplan y se cae. Entonces, es terrible lo que está ocurriendo porque frente a la pusilanimidad de los actores de la supuesta derecha, una izquierda que avanza y no se detiene. Bueno, pero al final esto va a terminar ¿dónde? Esto va a terminar en más miseria, esto va a terminar en más insatisfacción, esto va a terminar en otra generación de jóvenes perdida, esto va a terminar en más migración, porque aquí en Europa están llegando jóvenes de toda Hispanoamérica buscando la calidad educativa que no consiguen en sus países, buscando la calidad de empleo que no consiguen en sus países y buscando la calidad de vida que no consiguen en sus países. Y en tal sentido, cuando uno ve cosas como esa, lo único que le queda decir es que el socialismo lo que hace es lo mismo siempre, quebrar. Y ya. Así es. Nosotros hemos llegado hasta acá, como todos los fines de semana. Esto tiene una segunda parte, se llama La Ñapa y está dentro de Fuera de Orden, en el canal de Daniel Lara Farías. La ven allá en su canal, como siempre, gracias a la gente que nos apoya en Patreon. Estos contenidos los apoyas en Patreon a través de patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Gracias por suscribirte a nuestros canales, dejar comentarios y compartir nuestros contenidos en tus redes sociales. Nos vemos en La Ñapa y nos vemos la semana próxima. La migración comienza dentro de nosotros. Wilmer Lizardo lo cuenta en Una vida en 5 años, su libro de memorias migratorias en la que cualquier venezolano puede verse reflejado. Una vida en 5 años nos relata cómo el camino de un migrante comienza desde el momento en que decide que hay que irse y quizás no termina al llegar a un nuevo destino. Una vida en 5 años de Wilmer Lizardo, la aventura de migrar que todo venezolano debe conocer. A la venta ya a nivel mundial en Amazon. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? En toda Venezuela, donde quiera que estés, Radar Gasolina te dice dónde está la gasolina. Descarga ya en tu teléfono la aplicación Radar Gasolina y llega a la estación de servicio con gasolina más cerca de ti. Gánale a las colas con Radar Gasolina, la aplicación colaborativa para Android o iPhone que te dice en toda Venezuela dónde está la gasolina. Radar Gasolina, descárgala ya. Hay que viajar, pero a bajo costo, conocer el mundo y llegar donde quieres, pero con las 4B, bueno, bonito, barato y bastante. Descarga ya en tu celular la aplicación Viaja a bajo costo y descubre cómo viajar donde quieras, a pasear, conocer y divertirte con las mejores ventajas para tu bolsillo. La cosa es sencilla, descarga la aplicación Viaja a bajo costo, arma tu plan de viaje personalizado con un asesor de viaje para obtener el máximo beneficio a un bajo costo. No pongas excusas para no viajar, descarga Viaja a bajo costo en tu celular y empieza a viajar bueno, bonito, barato y bastante.